Muy buenos días, tengan todos, que el Señor les bendiga y les multiplique en todas las cosas. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. Qué alegría estar nuevamente conectados en este tiempo tan especial en el cual vamos estudiando y llenándonos del Espíritu Santo, el cual es nuestro ayudador, el que nos sostiene en todo momento y en todo lugar, el que llena nuestro corazón de su bondad y de su alegría. Sean todos bienvenidos en este tiempo y pues seamos todos invitados a la mesa del Señor, en la cual hoy podemos saciarnos de este pan y de este vino que es su sangre y que es su carne, repartido por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Hoy pongamos nuestras deudas delante del Señor para que Él sea dándonos esa capacidad de poder pedirle a Él que su perdón, su amor, su bondad sea para con nosotros, tal y como lo fue desde el principio, cuando creó los cielos y la tierra y nos ha llenado de su corazón, de su perdón, de su gran amor para con todos nosotros. Hoy inclinemos nuestro corazón y sean nuestras vidas llenas de su gran bondad y de todavía más de su fuerza para no desmayar en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas, y no seamos nosotros llamados hombres de poca fe, sino todo lo contrario, hombres que acuden a aquel que puede no solamente abrir las aguas, sino caminar sobre ellas. No solamente extender su brazo y cubrir nuestros pecados, sino también sanarnos de toda lepra espiritual que se haya pegado en el camino y por la cual hoy no podamos tener esa libertad de acercarnos y de estar con Él todos los días. Vamos a empezar humillando nuestro corazón y dando gracias a Dios Padre en este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, te pedimos que seas tú con nosotros en este maravilloso lugar en el cual nos acordamos de que tenemos un Dios tan bueno, tan agradable y tan perfecto como lo eres tú. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda majestad. Te pedimos, Padre, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, para que ellos también puedan, Señor, reconocerte en sus vidas, estar siempre pendientes de ti, que puedan llegar a ese conocimiento de un Dios vivo, de un Dios totalmente misericordioso, amoroso, como tú eres para con nosotros, así también, Padre, que ellos puedan reconocerte a ti en todo momento y en todo lugar. Padre, pero sobre todo, mira nuestro corazón, mira nuestra condición y ayúdanos, Padre, a no juzgar, ayúdanos a representarte, a imitarte en todas las cosas, porque si hoy necesitamos ser sanados, danos la fe suficiente para poder ser salvos y ser sanos y caminar hacia ti y estar pendientes de tus palabras que son eternas y son amén. Gracias por cuidarnos, gracias
por siempre perdonarnos, por estar cada día llevándonos hacia tu presencia, hacia tu perdón, a sostenernos como solamente tú lo puedes hacer. En medio de cualquier circunstancia difícil, tu mano se muestra y nuestra mesa permanece llena de tu presencia. Así también ayuda a nuestra debilidad, ayuda a nuestra incredulidad para no dudar ni un instante acerca de tu gran amor y cómo tu brazo extendido sobre toda la tierra, Señor, nos sostiene y nos llena de tu poder y de tu bondad, de tu juicio y especialmente, Padre, de tu presencia. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por tu gran bondad y porque siempre podemos contar con esa mano poderosa que no se ha cortado para con nosotros, sino que sigue presente y sigue, Señor, dándonos esa fuerza y esa voluntad para un día más poner nuestras vidas delante de ti. Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre presente en nosotros. Gracias, Padre, por darnos esa luz para no tropezar nuevamente en las dificultades del pasado. Gracias por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que esa paz sea extendiéndose a aquellos que habitan a nuestro alrededor. No que se limite solamente a un espacio, a un momento en donde estoy en oración, sino que durante todo el día esa paz me llene, me satisfaga, que pueda impregnar de ese fruto bendito a todos aquellos que me hablan, que reconozcan el brillo de tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias por esa sangre derramada. Perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nos enseñas también a perdonar a aquellos que de alguna manera también nos han ofendido, ya sea porque así lo han querido o porque en su manera de ser, sin haber pretendido ofendernos, nos hemos sentido ofendidos. Perdona nuestras críticas, perdónanos porque son muchas las veces que también medimos o juzgamos a otros y no debemos. Perdónanos, Padre, porque nuestro corazón es engañoso y es perverso. Por eso te lo entregamos a ti en esta mañana y te pedimos que nos ayudes a domar, Señor, nuestros ojos, nuestra lengua, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Delante de ti los colocamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga en esta mañana en la cual nos reunimos para el devocional. Hoy ya estudiando nuestro devocional número 164, en el cual podemos reflexionar acerca de ya Marcos. Estamos pasando al libro de Marcos. Estuvimos en Romanos. Ayer estudiamos Romanos 16 acerca de las salutaciones de la primera iglesia y cómo ellos, perseguidos, pues se transmitían, se enviaban todos estos saludos dándose fuerzas los unos a los otros porque les era difícil reunirse en aquel momento, pues por la persecución que sufrían. Hoy, por cuestiones también
ya sea de espacio, de salud o porque también estamos bien temprano en la mañana y este es un medio maravilloso que Dios nos ha regalado por el cual podemos también enviar todas estas salutaciones que el Señor nos da para que podamos reflexionar en su palabra. También tenemos la coronación de David en segunda de Samuel 2 y Daniel 1. Hoy reflexionamos también acerca de Daniel 1, pero vamos a ir con San Marcos. Marcos empieza hoy y empezamos con el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos nos insiste acerca de que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha dado. Y empieza así, proclamando y reflexionando de que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. Recuerden que Evangelio es las buenas nuevas. Evangelio, las buenas noticias. Principio de buenas noticias de aquel que vino a la tierra, Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, y nos reflexiona acerca del Antiguo Testamento. Para la parte judía, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y siempre que podemos referirnos a una profecía que fue cumplida en el Nuevo Testamento acerca del Viejo, pues podemos ligar a Jesucristo con ese linaje, el linaje de David, el linaje de Abraham, de Isaac, de Isaías, de José, el linaje de Jacob, porque de ahí parte la promesa en el cual se va a desarrollar por la tribu de Judá en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y nos habla acerca del ministerio de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto es no más ni menos que Juan el Bautista, el que clama acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y del bautismo que íbamos a poder tener o que tenemos en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo y fuego. Primero, el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es cuando yo tomo la decisión de caminar hacia esas aguas. Primero yo me meto, me sumerjo y luego me tapan o me tapo la nariz y me sumergen en esas aguas. La primera es una decisión consciente que yo tomo. El segundo bautismo, según expresa Jesucristo a Nicodemo, dice bautizo en agua y en espíritu. El segundo bautizo tiene que ver con haberle entregado el control de mi vida al Espíritu Santo, para que sea Él el que me dé la voluntad y la fuerza. He aquí yo les doy a ustedes el querer como el hacer por mi santa voluntad. Es la forma en la que yo voy notando cómo ya no digo malas palabras, ya no necesito hacer las cosas que hacía en el pasado,
ahora mi voluntad está extendida al Espíritu Santo, y esas ganas que tenía de obedecer a, a esos deseos de la carne, de criticar, de ir por la calle y estar pensando en agradar a los hombres, en agradar a mi familia, en agradar a mis hermanos, en ver qué es lo que ellos opinan acerca de mi vida. De alguna manera muere. El primer bautizo, al cual yo soy llamado, es una decisión. Y la mayoría de nosotros llega a ese bautizo, a esa decisión, cansados de vivir como vivíamos, para experimentar una vida nueva, una vida total y completamente diferente, porque estábamos vacíos y necesitábamos realmente conocer o reconocer el amor. Y ese amor no es otro más que Jesús clavado en una cruz. No hay mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos, dice la Escritura. Amigo viene de amado, y Jesús nos llama a nosotros amigos. Los amados, ya no os llamaré esclavos, os llamaré amigos, porque el amigo conoce cuáles son las intenciones de su amo, las intenciones de su compañero, de su hermano, y así Cristo nos llama a nosotros amigo. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, para que anuncie que Jesucristo, el reino de Dios, se nos ha acercado a nosotros aquí a la tierra, para que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento. Eso era el mensaje que decía Juan el Bautista y que hasta el día de hoy es predicado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se nos ha acercado. Ha venido a nosotros en forma de Hijo de Dios, en forma de Jesucristo. Él fue y es el que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, con poder, con gloria, con majestad. Bautizaba Juan en el desierto, dice el versículo 4, y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar los cordones de la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El primer bautizo, recuerden, es mi voluntad. Yo decido que este viejo hombre quede bajo las aguas. Eso significa bautizo, ahogarse, estar totalmente sumergido hasta el punto donde ese viejo hombre ya no puede respirar más. Está totalmente ahogado, crucificado, como lo dice el Señor Jesús. Crucificad el viejo hombre juntamente con Cristo en la cruz, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Y así todo lo que hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí, para que yo pudiese ser bautizado en espíritu, como el tiempo del Pentecostés, cuando aquellos hombres estaban escondidos porque tenían miedo de morir, y en aquel precinto, en aquel lugar donde había más de 100 personas, todos esperando a ver qué iba a pasar, porque acababan de matar a Jesús y Jesucristo se había presentado durante 40 días a unos, durante 40 días se había presentado para comer con unos, para anunciar lo que Él había dicho, que Él había de ascender a los cielos, para esperarnos en aquel maravilloso lugar donde nos preparó morada para que todos podamos habitar en su presencia. Y vino el bautizo del Espíritu Santo, lenguas de fuego que se levantaron en aquel lugar, y aquellos hombres proclamaban, profetizaban la venida de nuestro Señor Jesús, justo como se hace hasta el día de hoy, cuando usted y yo hemos sido bautizados, ahogados bajo las aguas, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. No porque yo pueda ser bueno, porque tenga la capacidad de poder vivir una abstinencia, esa es la palabra, una abstinencia total, sino porque entregándome en esas aguas y mostrando en mi corazón un verdadero arrepentimiento acerca de mi vieja manera de vivir, viene el Espíritu Santo y finalmente toma el control de mi vida para que yo pueda vivir plenamente, ya no en una abstinencia total, sino entregándole el control de mi vida al Espíritu de Dios, Él pueda quemar con su fuego esos deseos de la carne y ya no tenga yo esos impulsos de hablar descontroladamente, de no controlar mi lengua ni mis pensamientos, sino que Él, en su gran poder y en su gran amor, haga lo que yo no puedo: controlar, tomar la rienda de mi vida y llevarme de su mano a no tener miedo, a estar confiados en Él, a poner mi esperanza en Cristo, y aquel que ha sido fiel hasta el día de hoy seguirá siendo fiel por los siglos de los siglos. Esa es mi confianza una vez que he podido ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé yo que ya fui bautizado por el Espíritu Santo? Porque mi vida es una vida de fruto. El ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de tener paz, de tener gozo, de tener mansedumbre, benignidad, amor, dominio propio. Estas son cosas con las que nosotros no venimos. Nosotros llegamos a este mundo llenos de miedo y nos metieron más miedo, nos metieron más angustias. Si no terminas el colegio te va a ir mal, si no estudias te va a ir peor, si no tienes un trabajo fijo, si no estás trabajando para el gobierno, entonces te va a ir tremendamente mal. Y nosotros vemos que cuando hemos confiado en Cristo, esos temores se van, desaparecen. Ese miedo que teníamos acerca de la opinión de los demás acerca de nosotros desaparece. Ahora podemos tener la libertad para poder expresar lo que sentimos, lo que somos, y no nos avergonzamos de este evangelio. Ahí
sé yo que he sido bautizado no solamente en agua, sino también que aquella lengua de fuego que se extendió sobre los apóstoles y sobre todo ese mar de más de 100 personas que estaban ahí, también ha quemado mi miedo, ha alumbrado mi camino, porque Él es camino, verdad y vida. Ese es Jesucristo para mí. Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Él es el que fue anunciado por Juan el Bautista y el que hoy habita en mi corazón. Le abrí las puertas de mi vida, ingresó y ahora vino a morar conmigo para hacer de este barro un templo. No porque en mí haya algo que pueda brillar, porque el barro no brilla, el barro no tiene la capacidad de brillar. Si alguien quiere hacer brillar el barro, tiene que ponerle un barniz y no pulirlo, porque cuando lo pule se desgasta. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando tratamos de brillar por nosotros mismos. Nos desgastamos, quedamos totalmente huecos. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, las cosas son totalmente diferentes. Ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro, en mí. Él es el que ha hecho de este barro su habitación y ha vertido su vino y ha venido a depositarse en mí. Él es la sabiduría, Él es el amor que habita en nosotros y que habita en ti. Por eso no puedes tener más culpas, porque aquel que podía juzgarte decidió perdonarte. ¿En dónde? En aquel madero, cuando no se bajó de ese madero y derramó su sangre para que hoy nos cubra y podamos entrar a su lugar santísimo. Aconteció en aquel día que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado con Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres Jesús, mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesucristo, Dios Padre, se ha complacido en el sacrificio de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú hoy puedes cubrirte con esta sangre y estar seguro de que Dios ha quitado tu dolor, ha quitado tu miedo, ha quitado de ti toda duda, todo cansancio, toda circunstancia que en algún momento pudiese haberte afectado, pudiese haberte dolido, alguna situación del pasado, alguna enfermedad. Todas estas cosas se han quitado para darte a ti no solamente saciedad en estos pocos años que pasamos nosotros en este pequeño peregrinaje, porque los años que estamos aquí son nada comparado a la vida eterna que en nosotros ha de manifestarse en aquel maravilloso día cuando partamos a su presencia. En ese mismo instante, nuestra piel, nuestra carne, dejará de tener esa capacidad de aprisionarnos para dejarnos totalmente libres de este éxodo, de este exilio al que fuimos nosotros condenados por aquel pecado original que se produjo gracias a aquel hombre que
decidió no tomar responsabilidad cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? Y lo que hicimos fue pues echarle la culpa a la mujer. Pero como por un hombre entró el pecado a la humanidad, por uno toda la humanidad fue perdonada. Por este que nos dice la Escritura, se abrió los cielos en aquel río Jordán para que se escuchase aquella voz sobre Jesucristo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Esta fue la gran voz que se escuchó de nuestro Padre Dios, en el cual anunciaba también que Él se complacía en aquel Cordero que iba a ser sacrificado por toda la humanidad, por ti y por mí. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con él con las fieras, y los ángeles le servían. Estos son los testimonios que nos da Marcos, y así empieza su testimonio, su libro, diciéndonos acerca de cómo empezó la iglesia y cuál es este testimonio, este testamento que nosotros tenemos acerca de la revelación de el cumplimiento de aquella promesa que Dios le había dado a Adán el día que fue expulsado del Edén, cuando le prometió que enviaría a un Salvador, a uno que podía tener la capacidad de hacerse él mismo un camino, una verdad y vida, para mostrarnos a nosotros cuál es ese verdadero camino, esa verdadera decisión que nosotros hoy podemos tomar para reconocer en nosotros la verdad. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas nuevas de Jesucristo. A mí me encanta mantener el mensaje de Jesús lo más simple posible. Si en algo fue Jesucristo un experto, fue en resumirnos a nosotros la Escritura, haciéndonos de toda la Escritura 2 versículos. En esto nosotros debemos aprender a concentrarnos. El cumplimiento de toda la Escritura está basado en estos 2 versículos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Porque puedo también expresar ese amor para con los que están conmigo, para con aquellos que me rodean, con estos que están a mi lado, que son los que hoy prueban constantemente el estado de mi corazón. Cuando yo puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando puedo mostrar esa tolerancia. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes.
y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y así empezó el ministerio de Jesucristo, con estos hombres toscos, pescadores, pero con un corazón entregado. Puede ser que tu corazón sea un corazón de pescador, tosco, pero si tú entregas esas redes, si tú entregas tu confianza a Él, para que Él sea el que ponga el pescado sobre tu mesa, para que Él sea el que llene tu vida y tu corazón en este día, entonces aquel que sacia nuestro corazón, aquel que es pan y vida para nosotros, vendrá para llenarnos y darnos toda esa capacidad de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién podría pensar que un hombre sencillo, carpintero, qué hace un carpintero invitándome a caminar con él? Yo soy pescador, pudieron haber dicho estos hombres. Pero imagínense con el amor que les habló, que tuvieron la capacidad de poder dejar a sus padres, su negocio, sus barcas, sus redes, a lo que se dedicaron y lo que se habían dedicado toda su vida, para seguir a un hombre cuya expresión, cuyos ojos quemaban y ardían de amor por cada uno de nosotros. Así se extendió este evangelio hasta el día de hoy, con amor y fuego del Espíritu Santo, y que hoy pueda ser bautizado en este mismo amor y en este mismo Espíritu, el cual llamó a Moisés, llamó también a Jacob en el desierto, llamó a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, llamó también a cada uno de nosotros para que pudiésemos creer y entregarnos la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La tierra prometida es Jesús, es la nueva Jerusalén, a la que todos entraremos para verle reinando en gloria y en majestad. Todo ojo le verá y toda rodilla se doblará, proclamando que Él es el Rey, creador de los cielos, de la tierra y de todo ser viviente, en el cual hoy podemos estar seguros de que esto que ven nuestros ojos no pudo haber sido hecho por obra de la casualidad. Simplemente detrás de una creación inteligente debe haber también un creador totalmente capaz e inteligente de ordenar las cosas en el orden que han sido establecidas. Que la paz de Cristo, su gran amor y su bondad te acompañen no solamente hoy, sino todos los días de tu vida. Que la paz de Cristo esté siempre contigo, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, y que esa luz que vive en tu corazón, ese Espíritu de Dios, queme también sus corazones para que ellos puedan ser bautizados como tú has sido bautizado. Les bendecimos en esta mañana. Padre, te damos gracias por permitirnos leer este testimonio de Marcos, que fue llamado, Señor Jesús, por ti para seguirte. Estos hombres que eran hombres pescadores, humildes, llenos de quehaceres como estamos quizás hoy, cada uno de nosotros, pero que también a nosotros nos has llamado para ser testigos, para dar testimonio vivo de que tú, Padre, hoy habitas en nosotros y estás totalmente dispuesto a bautizarnos, no solamente en agua,
sino más allá en Espíritu Santo y fuego. Que así como lo anunció Isaías, lo proclamó Juan el Bautista y fue testigo Marcos, el cual escribió todos estos testimonios para que hoy nos nutramos de tu palabra, sea también escrito en nuestros corazones que hoy, en este día, Señor, te hemos entregado el corazón, para que se vayan de nosotros los miedos, las angustias, las dudas, y podamos estar seguros de que aquel que murió en la cruz también habita hoy en nosotros, en ese Espíritu de Dios, para darnos la fuerza y tener nosotros esa sabiduría para poder controlar nuestras palabras, nuestros juicios y poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, les bendecimos, les amamos muchísimo, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bendiciones.